Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 23º capítulo de este espacio de conversación, La Constitución en Construcción. Saludamos a quienes nos acompañan como toda la semana ya. Espero que ya sea parte de su rutina estar escuchándonos y conversando respecto de esto también en sus casas. A los amigos que se conectan a través de las plataformas digitales de País Lobo y a todos quienes nos escuchan a través de las radios, en Radio Sago, en Radio Despierta, en Radio Mía y en Radio La Mega. Oye, se apagó el pebetero panamericano y hemos vuelto a nuestra rutina, a nuestras conversaciones, volvió la política a ser parte de esto y han pasado muchas cosas esta semana, las que queremos conversar, y para eso me acompaña esta vez solamente mi querido amigo Héctor Maturana. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Alicia? Muy bien, como dices tú, ansioso de poder conversar de cómo estamos ya enfocados en la recta final, término un poco deportivo, de este proceso 2.0 constitucional, que ha traído harto ruido. Ahora sí que cabo es tú, bueno tu referencia, se apagó el tema del juego panamericano y empezó la turbulencia política, ¿cierto? Como que uno se preocupa a última hora de las cosas, ¿ah? Como que hemos tenido un largo año para conversar de esto y como que el proceso no prendía, Héctor, ¿cierto? Y ahora como que vemos mucha opinión, mucho comentario. em, a ver, contémosle Posiciones, trincheras. posiciones, la gente está empezando a tomar posiciones. Esta semana, el martes 7, fue la ceremonia de entrega del texto oficial al presidente de la República, donde él firma el decreto que hace el llamado al plebiscito el 17 de diciembre. Por lo tanto, lo que tenemos ya es el texto oficial y ahora empieza la lectura y el análisis. Yo no sé tú, Héctor, pero mira, yo aquí lo tengo, lo imprimí y lo estoy leyendo porque, ¿sabes lo que me pasa? Que estamos empezando a escuchar argumentos para ambas posiciones, a favor y en contra, que son muy incendiarios, pero que para mi gusto no permiten como cierta reflexión, sino que van a la consigna y es muy para mi gusto de agenda. Entonces sería bueno que nosotros empecemos a analizar un poquito cada una de esas posiciones que están empezando a tomar las personas. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero de repente yo me siento como un poco tironeada y manipulada por lado y lado de gente que te quiere convencer, pero no te quiere explicar. ¿Te pasa un poco lo mismo? Mira, yo creo que siempre en estos trances, y eso, factor eleccionario, lamentablemente las personas, claro, empiezan justamente a tratar de, claro, no argumentar, sino que, oye, no, si esto es lo mejor, pero ¿por qué? Y porque, a ver, concordemos una cosa, el documento es largo, no son 4 páginas, no es una ley puntual, no es un cargo político, no es que voy a elegir a Juan Pérez para un cargo de diputado, senador, etcétera. Es un texto sumamente largo, extenso, que hay que hacer un análisis comparativo respecto al texto anterior, ¿cierto? O que está vigente, y empezar a darle vuelta. O sea, entender un poco que 3 cosas. Primero, entender que es un texto que va a darnos, en teoría, estabilidad los próximos 50 años. Segundo, que cierra el ciclo del 80 o del 2005, como quieran llamar el producto, lo que estaba vigente actualmente. Y tercero, que como alguien dijo por ahí, tiene que, tiene que involucrar todas o al menos compartir ciertas visiones que compartimos todos los chilenos, gran parte. Y la pregunta es, en esa discusión, claro, uno se empieza a perder, no, es que esto no me gusta. O sea, pues, metemos el tema de cómo se maneja el tema de las pensiones, etcétera. Y aquí empieza como se te empieza a tomar esa posición media tensa que no, que de verdad uno dice, pero ¿cómo? A ver, ¿leíste el texto completo? ¿Lo analizaste? Yo todavía, la verdad, yo voy en la carátula y tengo que, igual que tú, que es muy matea, tomarlo y leer, y leer, y leer. Y claro, también uno recurre también a los expertos, expertos de cada área económica, cierta política, la gente experta en constitucional, y escucharlo un poco a ellos también. Es bueno que haya mucho debate, es bueno que haya mucho debate público este tema para poder un poco entender más en profundo esto, en qué línea va, qué cosas tiene bueno el documento, qué cosas tiene que se pueden mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí concordemos que es un ciclo importante y que cuesta salirse de la trinchera. Va a costar. ¿Sí o no? Yo no sé si a ti te pasaba, pero yo cuando estaba en el colegio y nos hacían leer un libro y después analizar el libro, y yo no estoy hablando no de libros largos, estoy hablando de lecturas de repente de 10 15 páginas, nos hacían leer el libro, después nos hacían volver a leerlo, después nos decían, ahora subraye todas las palabras que se tienen que ir al glosario, que era como el que uno buscaba en el diccionario y veía el significado de cada palabra.
Y después venía toda una discusión respecto al libro y después de unas 4 o 5 lecturas recién uno podía tener más o menos la idea central y entender los personajes. Y no, eso era parte de lo que uno le enseñaba, ¿no es cierto? Y como tú bien dices, Héctor, sabes que este texto tiene 17 capítulos, tiene 62 disposiciones transitorias, son al final 170 páginas de tamaño carta, que aparte de leerlas hay que entenderlas y luego de entenderlas hay que hacer el comparativo con la Constitución actual, porque finalmente eso es lo que tenemos que decidir, si es que votamos este nuevo texto o si nos quedamos con la Constitución actual. Entonces yo entiendo que hay mucha gente, muchísima gente, creo yo, que te va a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero diablo conocido que santo por conocer, porque estamos metidos en un problema de desconfianza feroz, pero Sí. feroz, en donde no le creemos nada a nadie. Entonces, mucha gente va a pensar eso. Yo lo digo lamentablemente, porque existe la posibilidad de que mejoremos en algunos aspectos, pero yo misma me quiero convencer de cuáles son esos aspectos y tampoco quiero aprobar un caballo de Troya en donde por tener un par de cosas que me parecen muy buenas, pueda dejar pasar otras que no vi. Entonces, por eso yo quiero hacer este análisis y como dices tú, mucha gente se va a apoyar en la posición de expertos. Y ahí es donde viene en el diario una O carta, influyentes. lo influyente, el duelo de economistas, que digo yo, porque hay un grupo de economistas que te dice, vote a favor por estas razones, y hay otro grupo de economistas que te dice, vote rechazo por estas razones. Entonces, ¿te parece que, mira, yo tomé un par de apuntes aquí, Dale, a ver. esto de ¿qué? los economistas que van por el en contra? A ver, dale, a Que ver. son, pero que son, mira, te voy a nombrar algunos, que, mira, Andrea Repeto, Carlos Ominami, Eduardo Vitrán, Eduardo Engel, Nicolás Izaguirre, nombro los más conocidos, por supuesto, los otros Ujú. nombres no son tan conocidos, pero a todo el mundo le resuenan estos Sí, nombres. son figuras. Pero son figuras que ahora van por el en contra, pero que en la constitución pasada estaban por el a favor. Entonces, ahí es donde viene mi duda, o sea, cómo con los mismos argumentos que la vez pasada me llamaste a decir a favor, ahora me estás llamando a decir en contra. Por ejemplo, dicen, no da paso al Estado social de derecho, no ayuda a crear un sistema político representativo y eficaz, y es una constitución que no debe decidir políticas públicas como el financiamiento de derechos sociales porque dificultaría la solidaridad. Entonces aquí es donde yo digo, señores, no me manipulen, pues las personas no pueden cambiar tanto de opinión en un año. Entonces, si a usted le parece que una constitución no debe incluir políticas públicas, entonces cuando fue el texto pasado, debería haberme dicho lo mismo, po. Y no haberme llamado a aprobar un texto que le faltaba regular hasta el color que iban a pintar el edificio afuera. Entonces, eh, me pasa eso con la opinión de los expertos. A mí me gustaría que cuando dan su opinión respecto de un tema, pongan al lado por lo menos los artículos que están citando para que por último uno vaya, los lea y diga, sí, tienes razón, o no, sabes que no. Eso me pasa con la opinión de los expertos, que la estoy encontrando demasiado panfletera en este O sea, minuto. sí, y también hay una cosa, o sea, está bien, pero ocurre que si la Constitución no es, a ver, no es singular, no es uno a uno, no es que le gusta justo a Rocío, le gusta a la Alicia y me gusta a mí, todo, no, sabes que este documento es para mí, no es un traje a la medida personal, es un traje a la medida para todos nosotros. Entonces, no esperemos que esto sea lo más perfecto que cuadre con mis intereses personales, mi etapa etaria, mi nivel socioeconómico. No, si eso no va a existir, por favor. Ni, El ni en documento un lo que genera es el restaurante. marco político de la gestión del Estado respecto a los ciudadanos en los próximos 50 años. Eso es el documento, el marco. Oye, démosle la bienvenida a nuestra querida Rocío Gambra, Ah, que se integra al panel. ¿Cómo estás, Rocío? Aquí Alicia lista para ver si hay panfleteo o si hay artículos que puedan sopesar y soportar aquellas declaraciones. Me parece muy interesante la conversación. ¿Cierto? Porque queremos cerrar el capítulo. Efectivamente, yo creo que una mayoría abrumadora del país, creo, yo me imagino, queremos cerrar el capítulo constitucional, nos dimos el tiempo para pensar nuestras instituciones, se supone que hubo debate, se supone que hubo dos posturas, una hecha por un proyecto más bien de izquierda, otra por un proyecto más bien de derecha. Yo ya creo que más alternativas no tenemos, porque no se me ocurre que vengan de la luna a redactarnos esto, o sea, somos nosotros nomás, y hasta aquí llegamos, po. O sea, tenemos que elegir ahora. Entonces, para elegir en sabiduría yo creo que hay que informarse, ¿cierto? Pero informarse, qué difícil va a ser esto, difícil pillar personas que te den alguna difícil, opinión objetiva, porque al final difícil. todo el mundo tiene su agenda.
te dicen es súper bueno por esto, pero el otro lado te dejan de decir lo que no es tan bueno y al final, al contrario también, el que quiere votar el proyecto va a encontrar con el cherry picking, va a pillar algo que una No, palabra. claro, pero Alicia, pero está bien, ya, pero acá yo creo que hay tres elementos que tienen que revisarse. Primero, si el documento que está hoy día vigente está dentro de los 12, ¿cierto? Que los Bordes. 12 bordes que estaban definidos. Segundo, el documento genera estabilidad, ¿cierto? Certezas, eso es importante. Y tercero, creo yo también es importante discutir si este documento permite sinceramente que podamos zanjar algunos puntos que son críticos, que son dolores. Dolores que uno tiene, o sea, que son evidentes. Seguridad, salud, vivienda, educación. Este documento, este texto, o sea, pregunto en voz alta, no tengo respuesta yo hoy día, da algún tipo de respuesta, responde a algunos de esos elementos en forma que te haga sentido. Si eso es todo. ¿Qué dices tú, Rocío? Estaba muteada, ya. Yo creo que es más que solamente decir eso es todo. Yo creo que estoy de acuerdo con Alicia que hay que hacerse cargo de Sí. la guata también en este proceso, porque el que no quiere aprobar va a buscar chorrocientas mil razones para no aprobar y el que quiere aprobar probablemente lo haga. Ahora, hay un gran porcentaje de la población que está indecisa. Todavía la academia nos mostraba un 15% de personas indecisas. Y es en ellos los que está la decisión actualmente. Yo creo que ellos, ese 15%, es donde no saben y quedan tironeados para un lado o para otro. Y ahí es donde tienen que ir a tratar de mirar las cosas. Bueno, ojalá, si se puede leer el texto completo, mejor. Si hay eh, cosas en particulares que les preocupan, ir a revisarlo. En este programa hemos sido majaderos con decir el texto constitucional lo que tiene que decir más que tener cada una de las cosas que queremos, que tenemos nuestros temores y que queremos que quede cerrado, tiene que ser en cómo nos ponemos de acuerdo para adelante. Por lo menos ese para mí es un tema súper importante que es el sistema político. Sin embargo, hay varias cosas que andan dando vuelta, que hace ruido y se refleja también en las encuestas. Por ejemplo, en el tema de las mujeres, es una de las cosas que cierto sector tomó como bandera, la izquierda principalmente, el socialismo democrático y el Chile Digno, creo que se llama aquí, el PC con otros partidos y el Frente Amplio. Y dicen, esta constitución retrocede. Entonces, cuando las mujeres somos en teoría la mitad de la población, por lo menos, porque igual tenemos más tiempo que estamos vivas, entonces puede que seamos más de la mitad, Oh. que te digan que es un retroceso, cala, pues yo creo que cala hondo y lo vemos en las encuestas porque es muy fuerte el rechazo en las mujeres más que en los hombres. Entonces, de todas las cosas que hemos visto, cuando te dicen que tus derechos van a retroceder, yo creo que es muy importante no quedarse en el eslogan y verlo. Yo hice este ejercicio de ir a mirar qué era lo que quedaba en la Constitución y saben que me sorprendí. A Me ver, ¿por qué sorprendí, te sorprendiste? me ¿Sorprende o sorprendí no? gratamente, porque, bueno, aparte que hay muchos comparadores de una constitución y la otra, también hay, también uno puede irse al articulado propiamente tal. Y cuando estaba revisando, pedí otro artículo que era el de la objeción de conciencia porque me quedaba la duda, o sea, casi todo el articulado respecto a las mujeres y este retroceso se reduce en dos cosas grandes, por lo menos de lo que yo pude investigar respecto a la izquierda. Uno es el tema del aborto en tres causales y el posible retroceso de ese aborto. O sea, por ningún lado quedó habilitante para aborto libre, eso está totalmente claro, pero lo plantean como que si fuésemos a retroceder en las tres causales. Y por otro, otra de las cosas que también es muy relevante para ellos es que el, tener una cuota especial para mujeres no quedó a lo largo del tiempo, sino que solamente quedó en dos elecciones. Por lo tanto, esas son como las dos cosas en las cuales se agarran para decir que este proceso retrocede. ¿Y sabe qué? Bueno, dije,
el tema de la objeción de conciencia es relevante porque te están diciendo, y ayer y voy a decir al tiro, fake news, respecto a que quedó algo que estuvo en conversaciones en versiones anteriores. Uno cuando hace un trabajo tiene la versión 1.1, 1.2, 1.3, sabemos que este proceso tenía varias versiones, que la de los expertos, la del consejo, los expertos más el consejo, etcétera. Pero ¿cuál es la versión final? ¿Con cuál es la que nos quedamos? Y eso es lo relevante, porque en el tema de la objeción de conciencia no quedó institucional, quedó, y se los quiero leer, si me esperan un segundo, Te voy a esperamos. cómo quedó el artículo en el capítulo 2, que es el número 13. Que tengo harta información, no lo encuentro, pero yo creo que sigamos conversando y cuando lo tenga específico se los leo, porque no, no me ha cargado todavía aquí. Pero ¿qué plantea como Es concepto? que el mayor problema que tenía en la objeción de conciencia era que las instituciones pudiesen hacer objeción de conciencia y con eso hacer una mayor discriminación, o que no se pudiera abortar, por ejemplo, porque en la institución no se puede. No ligada a las personas, sino ligada a la institución. Entonces, eso habría, era súper peligroso. Yo creo que si hubiera quedado como institución, Pero no realmente quedó. abríamos la puerta para que pasaran muchísimas cosas. Perdón, pero no quedó. No quedó, po, no No, pues quedó. entonces ya. Sí, po, es que por eso digo que se agarran de cosas que en algunos momentos fueron para atrás. Aquí está, lo encontré. Dice así: el derecho a la ¿Qué, libertad de qué artículo pensamiento. es? Perdón, ¿qué artículo es? Es Dice. el 13 dentro del capítulo 2, Ok. ¿ya? Dice: el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Se garantiza su ejercicio debido respeto y protección. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o la creencia de su elección, a vivir conforme a ella y a transmitirla. Comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley. No quedó constitucionalizado que fuera de las instituciones. Y después tiene el A, B y C, la misma, donde habla de las confesiones religiosas, de los templos y de los padres, los tutores. Pero no hay nada en este artículo que diga que la objeción de conciencia sea institucional. Dice que está de acuerdo a la ley. Y es algo que hemos conversado muchas veces en el tema, que lo que es debatible, déjalo debatible. Correcto. Totalmente. Respecto de la participación igualitaria, tú dices, Rocío, que quedó un mecanismo asegurando el equilibrio dentro del 60-40% para dos elecciones futuras. Yo creo que esa fue una salida bastante salomónica y me parece correcta, porque había una posición que decía, aquí no se tiene que opinar respecto de esto, lo que salió, salió, así haya 99% de un género y 1% del otro, y otros que te decían, no, hay que asegurar que sea 50-50 de aquí hasta el fin de los tiempos. Entonces dijeron, mira, dejémoslo para dos elecciones futuras, ¿cierto? Esos son 8 años por lo menos, y veamos qué pasa, porque efectivamente puede ser un problema temporal, puede ser, como ya lo hemos conversado tantas veces, un problema cultural, de que las mujeres no nos atrevemos, de que las mujeres nos mandamos mensajes negativos, qué sé yo, y eso se puede revertir, y quizá en dos elecciones más ya ni siquiera sea tema, quizás en una elección más ya no sea tema, como lo fue cuando hubo mujeres que tuvieron que ceder sus cupos para que los hombres tuvieran su cuota dentro de la banda del 60-40, ¿cierto? Entonces, a mí me parece bien. Yo no sé por qué alegan de uno y otro lado, si es como lo más equilibrado que se pudo lograr. Por lo menos esa es mi opinión. Yo si hubiera tenido que redactarlo, creo que lo hubiera dejado igual. Me pasa lo mismo, Alicia. Yo creo que se hace cargo de una realidad, de ponerle un punch, porque aquí lo que está primando, y esto lo hemos conversado otras veces, es la igualdad ante la ley. Entonces, efectivamente, acá lo que prima es que nosotros tratemos de no tener favores especiales como de democracia identitaria. Sin embargo, cuando tú pones sobre conciencia algo, te puedes hacer cargo del problema. Y aquí hay un tema de que tenemos menos representación femenina. Entonces, si nosotros seguimos con el patrón que tenemos, por muchísimas razones, vamos a llegar igual a que podemos llegar a la igualdad, pero ¿en cuántas generaciones nos vamos a demorar a que las mujeres podamos acceder al poder
igual que los hombres, porque al final no significa que las mujeres nos volvamos más fuertes físicamente, ni que tengamos, o que hablemos más fuerte que los hombres, no. Se trata de dónde se están tomando las decisiones y quiénes tienen esa capacidad de tomar decisiones. Y el problema está en que en el país actualmente los que están tomando las decisiones siguen siendo mayoritariamente los hombres. ¿Y cuántas generaciones nos vamos a poder demorar en que las mujeres también podamos decidir sobre las políticas públicas en igualdad, que eso es lo que se está buscando? Esa es la mayor problemática. Entonces, para hacernos cargo, estamos diciendo, démosle un punch. Hagamos más rápido que las generaciones se encuentren. ¿Cachai? O sea, que tengamos menos generaciones para que las mujeres podamos acceder a la toma de decisiones. Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, a mí me parece súper válido y que además sea transitorio, porque a la medida que tú logras que culturalmente avancemos, después dejas de nuevo la libertad a la urna, a la igualdad de derechos y que cada voto es igual y no es distinto. Entonces, eso me Pero parece muy existe, relevante. perdón, ¿existe alguien que esté en contra de eso? Sí, pues, claro que sí. Existe en el sentido de que los ¿En qué liberales sentido? per se piensan que es mucho más importante que todos seamos iguales y que cada voto cuente y no meterle la mano a la urna, entonces están en igualdad No, de acceso y no de salida. Esa por un lado. Y la otra es que creen que por el lado de la izquierda necesitas este mecanismo constantemente y no transitoriamente. Entonces, esa es lo que están en contra. ¿Cachai? o sea, este articulado o genera un espacio, digamos, de transición que genera ese cambio cultural. Eso es lo que tú planteas, o sea, lo que dice el texto. Sí, sí. Eso se deduce. Claro, el problema son los énfasis, porque hay grupos de personas que piensan que esto hay que forzarlo de tal manera que la mitad de los ministros sea hombre y mujer, la mitad de los directorios sea hombre y mujer, la mitad, o sea, en el fondo forzar mucho más, de modo de apurar este cambio. Ahora, apurarlo tanto puede conllevar riesgos, porque quizás no va a ser orgánico, entonces quizás puede darse que digan, ya, vamos a meter a tal persona para que cumplir la cuota, pero en Sí, realidad sí. no arreglas el problema de fondo. Entonces, si tú le pones plazo a esto, nosotras mismas vamos a trabajar para que los problemas de fondo que originan esto no se sigan dando. Entonces, los mensajes culturales van a tener que cambiar, porque esto no va a ser para siempre, esto va a ser una transición. Oye, Entonces, y te aquí obliga a hacerte cargo. ¿Mm? les voy a decir por qué me sorprendí y dije, igual, wow, se nota aquí que esta constitución está escrita con paridad de género, con mitad ¿Por hombres qué? y mitad mujeres, por el artículo 13, que era, cuando yo busqué al principio el de coobjeción de conciencia, me fui al número 13, pero no es el artículo 13, sino que el número 13 está en el capítulo 2. Entonces, el artículo 13 dice lo siguiente. La Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. El Estado deberá promover la conciliación entre la familia y laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y la maternidad. Yo leí esto y dije, esto es lo que necesitamos. Cuando hablamos de igualdad de género, necesitamos todos ir caminando hacia la corresponsabilidad, hacia promover la conciliación entre la vida, la familia, el trabajo, etcétera. Esto es, entonces cuando yo encontré este artículo, me dio tanta rabia, chiquillo, porque dije, cuando reducimos lo que somos las mujeres o lo que las cosas nos importan a las mujeres solamente al aborto y solamente a el resultado final y no nos hacemos cargo del inicio, estamos mal. Y en este artículo nos estamos refiriendo al inicio, al principal problema de la diferencia en el acceso al poder de las mujeres. Y que la izquierda y que las feministas vayan solamente con eso, te juro que me dio rabia. Y por eso me O sorprende. sea, tú planteas que están quitando la bandera, se están arrebatando las manos. No, lo están reduciendo lo que significa el tema de mujer a O un sea, ok, tema esa es un muy pequeño, reduccionista, eso, ¿cachai? pero en el fondo tú estás quitando la bandera porque al final esto es mucho más que eso, o sea, es mucho más que eso. No sé si estoy quitando banderas, pero por lo menos esto es lo que yo veo como esto es la verdadera razón de por las cuales nosotras no estamos accediendo al poder, por un tema de corresponsabilidad y no porque seamos menos capaces.
y en la medida que nos hagamos cargo como sociedad de este todo, vamos a permitir que las mujeres lleguen al poder. Así que ya estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo, vamos a una pequeñísima pausa comercial. A la vuelta les cuento de otro artículo que a mí me interesa que conversemos. Muy bien, estamos de vuelta a esta pequeña pausa comercial y seguimos conversando con Héctor Maturana y con Rocío Gambra respecto ahora ya de los contenidos de la propuesta de constitución, porque nos interesa informarnos y votar con conocimiento de lo que estamos haciendo. Yo les quería traer un artículo que yo creo, porque todo esto que estamos hablando, lo que mencionaba Rocío en el capítulo anterior, de que hay unas normas que son preciosas y que nos encantaría que pasen, tienen que llevarse a cabo, y se tienen que llevar a cabo ahora redactando leyes y redactando reglamentos, y eso recae en el poder político y en el Congreso. Y yo ahí les quiero leer una norma que es del capítulo 4, efectivamente del Congreso, que es el artículo 56 en su punto 4, que dice que solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados respectiva tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. ¿Ya? Esta regla y tiene algunos puntos después, pero cuando te dicen que los partidos que alcancen por lo menos el 5% de los votos van a poder tener escaños, yo dije, a ver, ¿cómo quedaría el mapa? Y me fui a la última elección de diputados del 2021. ¿Te gusta? Echarle Oye, es limón. que el CERVEL, usted sabe que debo reconocer que tiene una información súper amigable, está todo ahí. Cualquier persona que quiera buscar cuántos votos tuvo tal persona en tal elección, está todo ahí en tablero, está perfecto. Así que permite hacer este tipo de análisis. Entonces, les cuento que sobrevivirían solamente 6 partidos políticos si esa fuese la regla a aplicar en esa elección. ¿Quiénes sobreviven? A ver. Renovación Nacional, el PDG, la UDI, el Partido Republicano, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y no hay más. Y les cuento cuántos partidos más había. 43. 43, o sea, había 49 partidos políticos participando en esa elección, de los cuales sobrevivirían 6. Solamente 87 diputados habrían sido electos con esos votos, y todos los otros cupos, todos los otros 68, se tendrían que haber repartido en estos 6 partidos. Entonces nos hubiésemos quedado con 6 bloques con los cuales negociar, que ese es el problema actual. En este minuto en la Cámara de Diputados tenemos 21 partidos políticos. Entonces cuando tú tienes que negociar con 21 coaliciones distintas. Entonces, para mí esto es una amenaza súper grande a justamente esos 43 partidos, y entiendo que estén llamando a votar en contra, Obvio. porque finalmente los obliga a conformar bloques más grandes, a integrarse en otro, etcétera. Entonces, por eso digo yo que ojo aquí con las razones que nos dan para votar en contra, porque puede ser que estén disfrazando algo parecido a esto. Dolores. Claro, lo que pasa es, claro, en ese escenario de ese artículo, lo que tú estás generando es que tú entregas el poder, porque claro, me obligas a integrarme a otro movimiento político, a otro partido político en realidad. Por tanto, yo, de ser un líder, paso a ser el invitado de piedra a una mesa, a otra mesa. Entonces, claro, pierdes cuotas de poder, pierdes visibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, te juegan contra. Entonces, ¿quién va a querer matarse solo? ¿Quién va a querer hacer un harakiri político? Por tanto, claro, ahí está quizás la oposición encubierta, como tú bien, me gustó esa palabra, como que no quiero porque no, pero en realidad ahí está el fondo de perder, digamos, mi rol de líder de un partido político o presidente de un partido político o parte de mesa directiva, porque yo sé que voy a tener que ceder el poder, y a nadie le gusta ceder el poder. A nadie le gusta decir ya, o besar el anillo del otro. Eso no existe, no existe, no es muy Ahora, común en política, donde el ego es el que prima. ahora, hay partidos dentro de esos 43 que igual están por el a favor, ¿ah? Eso hay que decirlo. Porque Dale, a ver, ¿quiénes son? tienes Evópoli, tienes amarillos que están por el a favor, demócratas también. Ahora, ninguno de esos está ni amarillos ni demócratas. Bueno, sí, pues están en el Congreso actualmente, no tuvieron elección como partidos Valiente. propiamente tal, pero Eso se irían, llama pero Evópoli sí, Evópoli va por el a favor. Ahora, todos los demás sí están en contra. Espérate, eso se llama consistencia y tener coraje político. Porque entender que este documento, este texto, más allá de mis intereses personales o de mi partido político, va por el país. Y ellos El creen PDG también se definió a fervientemente. favor. Yo no sé si el PDG hubiera Sí, quedado dentro de esos se definió a 5%, favor el decía. PDG, eso no lo sabía. El PDG va a favor, sí. Ah, interesante. Yo creo que eso es Sí, interesante.
fue el segundo partido que tuvo más votos, tuvo un 8,43% de los votos en la elección de diputados En esa 2021. época, igual En yo creo que esa se han ido, elección, voto sí, 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 voluntario, se han sí, ido sí, un sí, sí, poco desperfilando. sí, 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 sí. claro, pero aún así alcanza el porcentaje Sí, y claro, va por el a favor también. Así que del resto de los partidos, claro, efectivamente tendrías una claro. alta oposición Se por el en avisora contra, pero yo terremoto creo político. que más que Eh, esa fragmentación va por temas más importantes. Ah, le doy el beneficio de Perdón, la duda que sea solo por eso. oye, es decir, si el 17 se aprueba, el día 18 empiezan las negociaciones de a qué árbol me arrimo, de diciembre. Ah, por Ya, Eso va a ser supuesto. así. agárrate ahí. ¿Sabes qué, Héctor? Acabas de dar una cosa en el clavo, porque una de las cosas Algo que era que a mí me ha Twitter. llamado mucho la atención es este gran bloque que se ha armado en torno al Partido Comunista, que va desde la DC hasta el Frente Amplio. Porque si efectivamente esto se aprueba, esos bloques van a ser mucho más relevantes. Entonces puede ser que estén dados también por el miedo, esta unión, y además por ir a ganar las próximas elecciones, porque ya se dieron cuenta que unidos son mucho más que separados y claramente tienen que estar muy bien con los vecinos y los aliados, porque si desaparecen necesitas que seguir poder ejerciendo el poder. ¿Cachai? Seguir poder ejerciendo el poder. Qué redundante, pero bueno, eso es. ¿Lo entendió? Otra, Está bien, no te preocupes. otra cosa que tiene este artículo 56 en el punto 1 que dice que no será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes. Y eso también me parece interesante porque en algún minuto las personas que somos independientes no ofrecemos como cierta seguridad a los electores porque dicen, uno nunca es tan independiente, al final siempre tiene agenda, entonces hay que, no me venda chancho en bolsa, es un dicho muy, muy sureño nosotros, sino que abanderícese en algún partido político, o sea, declárese, porque hay proyectos políticos y si vemos que hay 6 más 43, o sea, había 49 proyectos políticos en donde usted podría haber puesto su domicilio, por lo tanto, elija alguno y dígame más o menos dónde está usted, pues, para que yo tenga cierta orientación. Eso lo encuentro interesante. Y Espérate, ¿cómo quedó Alicia? ¿Cómo quedó el tema de los que no, independientes? Que puede dice, haber un grupo independiente, ¿cómo es? no será procedente la declaración de las listas conformadas solamente por candidatos independientes. O sea, tú no puedes Ya, tener una lista de independientes compitiendo como, como en la lista del pueblo. exacto. Es que Es, es súper importante este punto, porque si hablamos de fragmentación y a quien tú le des respaldo, son mucho más volátiles esos tipos de proyectos personales y esos caudillismos. Entonces, Mm. si queremos avanzar hacia mayor estabilidad y resolución de conflictos más rápido para poder hacernos cargo de los problemas que nos atañen a todos, entonces tenemos que tener claro por dónde se van a mover, porque líneas se van a mover, cosa que la ciudadanía efectivamente se quede expresada, o sea, se vea cuál es el apoyo real que hay para ciertas ideas de cómo resolver el conflicto. Y yo creo que ahí nos falta entender esto, justamente, porque Chile ha ido votando por las personas y el, se pierde la importancia de los partidos políticos. Ya dejamos de confiar en ellos. Ahora, ese es un tirón de orejas gigante en los partidos políticos, porque son fundamentales para que las democracias sean sanas. O sea, si alguien estuvo mal, fueron los partidos políticos, sin lugar a dudas. Que fue, de hecho, hay me acuerdo de una entrevista, no sé a quién, pero no importa, eh, que decía que los del Frente Amplio muchas veces trataron de avanzar dentro del socialismo democrático. Sin embargo, se adueñaron del poder y no dejaron avanzar. Por eso vemos tantos octogenarios ahí metidos todavía en política y algunos que van a estar por cumplir 70 años cuando quieren tirarse a diputados, que ponen un tapón y se ponen por delante y no dejan avanzar. Y como no dejan avanzar, entonces se producen estos problemas que no hay una transición pacífica entre la generación que está y la generación que viene y tienes que hacer revoluciones o ponerte mucho más revolucionario para que te den mayores espacios. Y ahí tú pierdes el conocimiento de cómo se gobierna y lo que hay que hacer con guitarra. Y la sociedad no entrega una lectura clara de cómo quiere que se resuelva el problema, porque finalmente lo que yo les decía, democracia identitaria o democracia liberal, donde cada persona es un voto, o que queremos poner de relevancia, son dos proyectos totalmente distintos. Y que eso es lo que los partidos políticos ponen por definición cuando tú escoges qué forma de resolver el problema
es la que tú consideras como ciudadanía que tenemos que hacer. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso, vamos a poder tener mayor claridad en cómo vamos a resolver los problemas en adelante, qué fuerza vamos a ocupar de aquí en adelante. Y si tienes una persona y voto por la persona, no tienes eso claro, con claro. Pero ¿hay consenso en el diagnóstico de los dolores del sistema político? Porque, ok, estamos hablando ahora de este artículo, etcétera, y sus derivaciones, pero ¿hay conciencia en los partidos políticos de que la enfermedad está aparentemente arraigada en este sistema actual? ¿Hay conciencia plena de eso? O sea, es ¿O que solo nostalgia? es bien distinto tener conciencia de un problema a querer arreglarlo, pues yo puedo tener conciencia que estoy con sobrepeso absoluta, donde me Ya estamos con subo a la problemas mesa ya. me lo dice, o en el espejo que paso me lo dice, pero no lo quiero arreglar. O digo lo quiero arreglar, pero no cambio mis conductas. Entonces, yo creo que la democracia representativa efectivamente está en una tremenda crisis, y no por nada estamos en esto. De repente yo les comentaba fuera de micrófono, les decía, me da la impresión de que la opinión de la clase política en este proceso es completamente irrelevante, porque lo que ellos nos digan para un lado o para el otro, tenemos que contrastarla con cómo ellos nos metieron en este tete, porque si estuvieran resueltos los problemas sociales no estaríamos hablando de esto, de que tenemos que echar abajo el edificio porque necesitamos resolver problemas sociales. O sea, con el mismo edificio lo pudimos hacer en un tiempo, ahora no lo podemos hacer. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en ellos. El problema, creo yo, perdieron el foco, no se pusieron de acuerdo, empezaron a defender sus parcelas de poder, en fin. Lo que pasa es que las Entonces, reglas estaban definidas así, perdóname Alicia, las reglas que ¿mm? estaban vigentes o están vigentes hoy día, ¿Mm? te permite eso. Entonces, claro, tú juegas en el límite de la ley y funciona, o sea, no es que sea fuera del borde, pero funciona de esa forma y te permite, y se dio ese camino. Ahora, creemos que la solución es esto, que es consolidar los partidos y le generar estabilidad al sistema político. Yo lo comparto desde esa visión, porque, y me recuerda un poco la época de, aquí me puse nostálgico, los 90, cuando había menos partidos políticos. Pero bueno, pero eso es así, eso es lo que yo creo que así debería ser. Pero te está jugando la carta Vallejo, o sea, en el fondo el sistema nos hizo robar. Sí, Estaba la puerta no, abierta y pucha, nos dejó pero la puerta sí, abierta el gobierno anterior. recuerda, No, sí, pues, no, no soy de la Carta Vallejo. Prefiero que, me explico que cuando se abre o cambia esa regla del juego y se genera esto, y llegamos a esto hoy día. Tenemos hoy día un escenario donde el partido, igual que un río, buscando el control cauce y el cauce que le favoreció a ellos. Nunca nadie va a remar para otro, es muy difícil. Y remaron para ellos. Como dijo bien la palabra correcta y bien la Rocío, nació el caudillismo encontró espacio. Y ahí llegamos donde estamos, yo creo. O sea, yo comparto esa tesis. Yo la comparto. El tema Yo está creo que que la historia de Chile en general, si nos hacemos cargo completamente de nuestra historia, siempre han habido caudillismo y siempre ha pasado esto. O sea, no por algo nosotros tenemos acuñado el término matar al padre cuando hablamos de eso. O sea, la democracia cristiana nace del Partido Conservador y de grupos más jóvenes que buscan avanzar distinto a lo que había antes. Entonces, porque no les daban los espacios. Entonces, es bastante idiosincrático como cultural nuestro esta forma. Ahora, ¿qué tan conscientes somos de esto para poder romper los patrones y poder avanzar todos de manera o como, sea, no mira, haciendo revoluciones sí, finalmente? está bien, pero tú dijiste el artículo anterior que tú citaste, Rocío, muy certeramente respecto al tema de la visión de mujer, ¿cierto? Que es súper bueno tu punto. Yo creo que este artículo que cita la Alicia también es muy bueno, pero creo que genera un cambio radical del eje político y de la gestión política. Y lo comparto, esa visión me gusta mucho. Creo que, y de hecho que haya partidos que, a pesar de que van a naufragar bajo este escenario y están a favor, me llama mucho la atención. Eso es coraje, y lo dije, coraje político. Ahora, que puede ser que el resto no lo entienda o cuide su negocio, pero sí creo que es un tema muy importante en la mesa de de la gestión de los próximos 50 años. Estabilidad política, certezas económicas. Y esta parte, que es estabilidad política, es importante, dado este artículo, que yo lo entiendo así. Yo de esa forma lo entendí. Ojo, yo no soy abogado, soy mundo de ingeniería, pero lo que leyó la Alicia me da a entender eso, y todo lo que yo conozco se me explica bien y en mi caso soluciona bien ese espacio. oye, les quiero leer
un artículo del capítulo 3, representación política y participación, que no dice nada nuevo, pero es bueno traerlo a colación por lo siguiente. Mira, artículo 41 dice: los partidos políticos son asociaciones autónomas y voluntarias organizadas democráticamente, dotadas de personalidad jurídica, de derecho público, integradas por personas naturales, y aquí viene lo importante, que comparten los mismos principios ideológicos y políticos. Entonces, eso se supone que es un partido político, personas que tienen como una cierta doctrina, una cierta mirada común de ver las cosas y la forma de resolver los problemas, como bien dijo Rocío. Entonces, aquí les pregunto yo, ¿qué les pasa a ustedes con dos ejemplos? PDG llama a votar a favor, pero sus diputados llaman a votar en contra. Partido Republicano llama a votar a favor, pero se le descuelgan algunos senadores también. Entonces, ¿cómo uno comparte el proyecto político si después, cuando viene esta visión general del partido, se te descuelgan? ¿Qué falló ahí? Es parte de policía. Yo creo que si nosotros tuviéramos lo que todos llaman educación cívica, podríamos entender la importancia de los partidos políticos y qué es lo que tenemos que mirar cuando tomamos la decisión de un partido político u otro. Porque la coherencia y la constancia es muy importante. Entonces, si tú me dices PDG que sus diputados no están de acuerdo con sus bases, yo te digo, hay una inconsistencia dentro del mensaje, porque el PDG se supone que es la representación de las bases a través de la democracia digital. Eso es lo que promueve ese partido. Entonces, bueno, muéstrame tus cartas, dime qué tan verdad es lo que tú estás diciendo. Y eso es lo que tú vas viendo en eh, cómo se mueven y cómo participan los distintos partidos políticos y los representantes de esos partidos. Entonces yo te podría decir, esas personas, esos diputados, no están representando la base del partido político. ¿Qué es lo que va a pasar en la próxima elección? Que ellos no vayan, o que cambien las bases, o que el partido se desarme, porque no fueron coherentes en la manera de actuar y en lo que estaban promoviendo. En el caso del Partido Republicano va a pasar exactamente lo mismo. O sea, ellos dicen que están por ir en cierta línea. Y si tienen descolgados, tú tienes mecanismos internos dentro de los partidos políticos donde puedes sancionar a las personas, incluso expulsarlos del partido político si no cumplen con lo que tú dices, o sea, con los lineamientos del partido. Entonces, si esa senador o ese diputado que no cumplió con los reglamentos, el partido político no lo expulsa y no hace nada al respecto, la ciudadanía debería ser capaz de identificar este tipo de cosas. Oye, es difícil como todo en la vida, pero si queremos tener una democracia sana, realmente tenemos que poner los esfuerzos en hacer las cosas, aunque sean un poco más difíciles, a mi parecer. Pero Mm, estará justamente ahí el nudo de la democracia representativa. Estoy viendo aquí que Revolución Democrática en sus buena elecciones, pregunta. donde asumió Diego Vela, ¿sabes cuántos votos sacó él? 966 a nivel nacional. O sea, menos de 1000 personas eligen al presidente del partido. Entonces eso significa, como tú bien dices, una desconexión con las bases, porque si es que ni siquiera están votando, menos después van a poder respaldar a ese presidente en lo que diga. Entonces, ahí es donde viene mi duda. Si el partido político mantiene a esos diputados que le votan en contra a su proyecto mismo político, significa que cualquier cosa vale por el poder finalmente. Porque si pierden a los diputados, en el fondo no quedan con representación parlamentaria. Entonces no tiene sentido existir un partido que no va a tener representantes. ¿Dónde habla? ¿Dónde ejerce su... Y eso es lo relevante, policía, porque tienes dos cosas aquí que van. Le estás dando más poder a los partidos políticos porque les estás diciendo que no van a haber independientes y a la vez le estás diciendo a los partidos políticos, ustedes tienen que ser suficientemente representativos de lo que la gente quiere, al menos en un 5% de la ciudadanía. Entonces estás subiendo las dos cosas, le estás diciendo, vamos a quitarle poder a los independientes como lo tienen ahora, pero a la vez a ustedes se las vamos a poner más difíciles porque tienen que tener una voz de representación real dentro de la ciudadanía. Entonces tú estás subiendo las dos. Y eso es importante.
Entonces, ¿cómo hacemos que el partido político efectivamente represente los intereses de las bases? O sea, vamos a terminar con mecanismos quizás de votación interna más intensos o algo así para que esto no haga crisis nuevamente, porque vamos a tener 5 o 6 partidos fuertes, pero si tampoco logran la representatividad del país, vamos a volver al mismo quiebre del binominal que tuvimos un tiempo atrás, en donde decían necesitamos abrir esta cosa para que entren más partidos porque ustedes de verdad tampoco nos representan. Fuimos víctimas de la endogamia política. ¿Mm? Es que Eso cuando ya pasó. acumulas mucho poder, o sea, todo tienes que tener pesos y contrapesos finalmente. Sí, Aquí es buena la pregunta que haces tú, Alicia, porque no me mm, queda claro cuál es el contrapeso de aquellos que ya están arriba. sí. Porque una vez que ya tienes gente arriba, puede generar un monopolización del poder, un monopolio del poder, como lo que pasó en el caso del binomio. Pero bueno, tu No, pregunta no me queda y ¿sabes clara. qué pasa? Y nadie quiere soltarlo. Sí, Claro. oye, tiene el monopolio, pero al final no es que tenga un plazo, sabes que me gustó y soy parte del grupo de amigos que estoy gobernando este partido y voy a seguir el próximo 20 años acá. Entonces, pasa eso. Y claro, buena la pregunta, ¿cómo generar el contrapeso de este sistema? Pero no sé si no está, porque a lo mejor está y no lo Mm, estamos viendo. puede ser, sí, O sea, pero dice interesante. que los partidos tienen que tener contabilidades públicas y qué sé yo. Yo me metí a la página de los Sí, pero el tema partidos del poder, el tema es y el poder. Ahí está el punto que tú la dejaste rebotando muy bien, ¿ah? El tema del cómo sueltas el poder, cómo tú logras que la democracia se mantenga en otros partidos y no caiga en la captura política. yo creo Yo que los creo, mejores auditores somos los ciudadanos. Cuando yo digo, si es que Pero todas las municipalidades, todas las gobernaciones, todo tuvieran que tener publicado todas las facturas que pagan, nosotros poderlos ver de una forma amigable, siempre lo digo, no por transparencia, que uno tiene que pedirlo, que después de 30 días te dicen no procede, en fin, una cosa súper transparente, quizá empezaría a cambiar un poquito el sistema de la corrupción, que es lo que hemos conversado, ¿cierto? Porque todos los últimos casos de corrupción que han estallado, el tema de la fundación y todo eso, ha sido porque la opinión pública ha puesto el grito en el cielo y ha dicho, ¿cómo es posible que esto pase? Pero da la impresión de que los que sabían que estaba pasando estaban muy cómodos mientras pasaba. bueno, Y ahí no lo he dicho, no lo he tocado a ninguno de los política podcast tampoco, pero lo voy a traer a colación ahora, que Crispy sabía 8 días antes de que esto pasara y no había hecho nada. Pero bueno, eh, yo pero no creo es que que, me quedo con la oye, tarea de buscar para el próximo COCO, en nuestra constitución, la constitución en construcción, si es que hay algún contrapeso dado para el sistema político para que los partidos no hagan un monopolio del poder. estoy Llegamos contigo. al final del programa, chiquillos. se nos pasó el tiempo volando. Ya pues, entonces muchas gracias por haber estado ahí. Espero que hayan tenido un poquito más de luces. Por último, que hayan quedado con la inquietud de ir a leer algunos artículos que nosotros aquí mencionamos y se formen su propia opinión, porque finalmente tenemos todos que votar el 17 de diciembre. Así que muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, Rocío, muchas gracias a todos ustedes y los esperamos la próxima semana. Chao, chao.